Hola chicos y chicas, les habla su profesor Jaime. Espero se encuentren todos y todas muy bien en sus casitas, en compañía de sus seres queridos, descansando y obviamente realizando todas las tareas que nosotros los profesores y profesoras les hemos estado enviando. El objetivo de este video es que nos podamos interiorizar en la diversidad musical que tenemos o que encontramos en nuestro país. Sabemos que debido a lo extenso de nuestro territorio y debido a la diversidad geográfica, existen muchas manifestaciones culturales y se hace un poco difícil o un poco artificial dividir o segmentar las culturas y la música. Sin embargo, son extremadamente útiles estas divisiones para poder entender o estudiar estas manifestaciones musicales y concretamente la música que se ha dado en nuestro país. Vamos a dividir nuestro territorio en 6 principales áreas culturales. La primera va a ser la zona o área norte, la zona o área centro-sur, la zona o área chilota, la zona o área patagónica, la zona o área mapuche y la zona o área Rapa Nui. Bien chicos, vamos a comenzar este viaje por nuestro territorio, por su música, con el norte. Sabemos que la geografía del norte es principalmente desértica y el territorio que involucra esto es desde la cuarta región hacia arriba y también involucra el sur de Perú, de Bolivia, el norte de Argentina y toda esa zona que se denomina los Andes, la zona andina, ¿okay? Por eso se le llama también la música andina. Bien, las culturas que influenciaron esta música principalmente fueron los quechuas, los aymaras, los diaguitas, incluso el imperio inca hizo ocupación de esas tierras y también obviamente los colonos y la gente que llegó desde Europa. Por eso que hay una mixtura bastante interesante entre los instrumentos. Tenemos instrumentos de madera, de vientos de madera y así también instrumentos de viento de metal, que obviamente fueron traídos de Europa, no así los instrumentos de madera que son principalmente originarios o autóctonos de esta zona o de la zona norte. Bien, entonces los instrumentos que tenemos en las maderas de viento, tenemos esto que es una zampoña, está compuesta por cañas de madera, como lo pueden ver, y suena más o menos así. Esta es la zampoña, ¿ok? Otro importante instrumento de madera es la quena, que se asemeja a una flauta o parecida a las flautas que tenemos o que utilizamos en el colegio. Sin embargo, no hay que confundir. Una de las principales diferencias es que no tiene boquilla, sino tiene un bisel. Y a través de ese bisel, el aire se corta y se produce el sonido. Suena más o menos así. Yéndonos a las cuerdas, tenemos un instrumento muy importante en la sonoridad de la música del norte, que es el charango, que es este instrumento de acá. El charango se asemeja a una guitarra, ambos son instrumentos de cuerda pulsada. La diferencia es que es más pequeño, suena más agudo y que tiene más cuerdas. Si se fijan, el clavijero es muy grande, dado que tiene que soportar la cantidad de 10 cuerdas, son cuerdas dobles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Suena más o menos así. ¿Okay? El charango, no confundir con el ukelele, ¿ok? El ukelele no es propio del norte, sino es de Rapa Nui, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Charango. Dentro de la percusión tenemos el bombo o guancara, que es un tipo de bombo que existe en el norte y también muy importante, sobre todo para los trotes, para el huayno o para el mismo carnaval, es la caja. Obviamente este es un instrumento que proviene de Europa. Fue asimilado y adoptado por los habitantes del norte y se utiliza con mucho ahínco o énfasis en sus festividades. Escuchen bien. Ese es el sonido de la caja, ¿okay? Es un instrumento de percusión
y que se toca con estos dos palitos de madera que se llaman baquetas. Por atrás la caja tiene otro paño, ¿cierto? En este caso es transparente, y además una franjita de metal que se llama bordona, que le da su clásico o característico sonido. Si no, sonaría muy parecido a cualquier otro tambor. Como podemos escuchar, la música del Aria Norte destaca por ser más bailable, más festivalera, de un ritmo un poco más acelerado. Combina muchos instrumentos, hay muchos instrumentos sonando, instrumentos de bronce, de madera, de percusión, de cuerdas, etc. Podemos encontrar por un lado mucha música instrumental y también música cantada, ¿ok? El principal mensaje o sentido de estas músicas es ritual, es religioso. Bien chicos, avanzamos entonces hacia el sur, estamos en el norte, llegamos a la zona central. Vamos a considerar como zona central para estos efectos desde Santiago hasta alrededor de Puerto Montt, Temuco. Va a ser más bien un centro-sur, ¿ok? Como sabemos, esta región o este territorio está fuertemente influenciado por los españoles, ¿cierto? Por la época de la colonia, por todos los instrumentos y danzas que ellos trajeron. Muchas de las danzas son de fuerte influencia española, ¿ok? Como instrumentos tenemos uno de los principales, que es la guitarra, ¿cierto? La guitarra que acompaña la mayoría de las danzas y que puede, solo a través de la guitarra y la voz, armar una danza completa. Suena más o menos así. Ok, esta es la guitarra. Dentro de los instrumentos de cuerda pulsada también está el arpa, que es de uso muy común. Dentro de los instrumentos de percusión tenemos el pandero, que a diferencia del pandero común y corriente que tenemos en nuestros colegios, este pandero tiene una capa o un paño, mejor dicho, de cuerda, ¿okay? Con el cual se pueden hacer los siguientes movimientos. Puede deslizar el dedo y generar otro tipo de sonidos y ritmos. Es un instrumento principal en la zona centro y que se utiliza mucho, sobre todo en las cuecas. De hecho, le da un gran valor y aporte a las cuecas y un sonido característico. Otro instrumento de percusión muy utilizado es el tañador, ¿okay? Este cajoncito de madera que se toca con las manitos de esta forma. El tañador, que puede venir también en distintos formatos, puede ser más chicos, más grandes, incluso ya se empiezan a llamar tormentos cuando son más grandes y se ponen sobre una base de madera. Es un instrumento también muy común y muy utilizado en la zona centro-sur de nuestro país, ¿okay? Dentro de las danzas que podemos encontrar en este territorio son principalmente la cueca, obviamente, la jota, el gato y la sajuriana. Obviamente existen más, pero estas son las principales. Bien, niños y niñas, continuamos nuestro viaje, vamos avanzando más hacia el sur y llegamos a la isla de Chiloé. En esta isla tenemos instrumentos similares a los del norte, se repite la guitarra, agregamos también el acordeón, que es un instrumento de viento que parecido a un piano o a un teclado. También tenemos el bombo chilote, la flauta traversa y este instrumento de acá, que es el violín. Puede ser el violín tradicional, pero digamos más originario, el rabel, que es un instrumento de cuerda frotada parecido al violín, pero que tiene sus diferencias principalmente es que tiene solo 3 cuerdas, no 4 como este violín, y que la ejecución se utiliza con el rabel apoyado en las piernas y se toca con el arco así, ¿ok? Es un poco más grande también. La música de Chiloé está fuertemente influenciada por los colonos alemanes y españoles. Dentro de las danzas características están el rin, el cielito, el vals y el pasacalle. La música chilota reduce un poco más la planta instrumental. Ya no tenemos tanta guitarra ni tantas voces. Se hace un poquito más minimalista y, como ya le había mencionado, tenemos la guitarra, el violín, el acordeón, la flauta, etc.
quizás en los pasacalles sí podemos encontrar un poquito más de densidad instrumental. Y como se han podido dar cuenta, a medida que hemos avanzado desde el norte hacia el sur, la densidad instrumental o la cantidad de instrumentos ha ido disminuyendo. Seguimos avanzando hacia el sur de nuestro país y llegamos al extremo austral, en concreto a la Patagonia. En este territorio existe mucha diversidad cultural. Por un lado están los indígenas que habitaban ese territorio antes de la llegada de los españoles, que sabemos que fueron exterminados brutalmente, y por otro lado también sabemos que debido a las circunstancias geográficas y también a las circunstancias políticas, se dice que es un territorio que no tiene fronteras. Es difícil hallar una frontera que no sea política dentro de la Patagonia. Por lo tanto, mucha gente iba de Chile hacia Argentina, de Argentina a Chile, y además mucha gente, principalmente chilotes, iban a trabajar a la Patagonia, a las estancias, ¿ok? Dentro de las danzas que podemos encontrar están el chamamé, el pasodoble también, son los principales. Los instrumentos de nuestra área cultural austral o del área patagónica son muy parecidos a los chilotes. Tenemos guitarras acústicas, tenemos el acordeón, que es muy importante, y también el violín, además de algunas percusiones como el bombo. Bien chicos, nos dirigimos a nuestra última parada en nuestro territorio, la isla de Rapa Nui. Recordemos que ya no se llama Isla de Pascua, ellos son Rapa Nui, no son pascuenses. Isla de Pascua fue el nombre que le pusieron los europeos cuando llegaron y coincidió con la fecha de Pascua. Originalmente ellos son Rapa Nuis, ¿okay? Dentro de los instrumentos principales tenemos el ukelele, ¿okay? No confundir con el charango. El ukelele suena más o menos así. ¿Okay? Es un instrumento que se dice fue traído por los portugueses una vez que pararon en la isla de Rapa Nui. Dentro de la percusión destacan los instrumentos como la caguaja, que yo no tengo una caguaja, pero es una quijada, un quino, que se golpea y vibran los dientes al estar sueltecitos. Otros instrumentos son las maderas, que son piedras bien seleccionadas que se golpean unas con otras, y así se va acompañando el canto, la danza o el ritmo, ¿okay? Es muy importante destacar que los Rapa Nui son muy buenos cantantes y utilizan mucho el canto como medio de expresión. Utilizan distintas armonías, incluso a 2 voces o a 3 voces. Bien, con esto hemos concluido nuestro viaje por la distinta diversidad cultural y las distintas expresiones musicales que podemos encontrar en nuestro país. Es importante destacar y dejar en claro que esto es una introducción. No tenemos el tiempo para hablar en profundidad de cada una de estas áreas. Recordemos que cada una de estas culturas podría merecer un tiempo mucho mayor de estudio, meses quizás, ¿okay? Por lo tanto, esto es solo una introducción y espero haber ayudado a que se oriente un poquito mejor la comprensión de la música y la diversidad que hay en nuestro territorio. Los dejo hasta aquí, que tengan una buena semana, nos vemos, chao chao.